Y con él vamos a hablar acerca de un proceso de reparación colectiva que se viene adelantando en esta región, el oriente antioqueño, denominada Universidad de la Paz. Este es el proyecto de reparación colectiva, un proceso que han adelantado líderes, dirigentes cívicos en esta región por las amenazas constantes y situaciones difíciles que han enfrentado los dirigentes cívicos en esta región. Carlos Ruiz Ospina, bienvenido a esta mesa de Consejo de Redacción. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a toda la presencia y estamos aquí para responder las inquietudes que tengan. Bueno, empecemos hablando sobre Universidad de la Paz. ¿En qué consiste este proyecto? En enero de 1960, los grandes ejecutivos de empresas públicas en la parroquia del antiguo Peñol reúnen los poderes locales para notificarles que por el progreso del país se iba a inundar el Peñol. Fue una notificación, no una concertación. Y allí se inician dos procesos contradictorios que van desde el modelo de desarrollo endógeno que traía el oriente antioqueño, que era fundamentalmente en producción agropecuaria. El 70% del consumo de Medellín y el área metropolitana venía del oriente antioqueño, de hortalizas, verduras, todo. Había municipios especializados como Peñol con el tomate, Sonsón el maíz, La Unión la papa, en fin. Entonces se fueron ocultando una serie de procesos que venían construyendo riqueza intelectual y de investigación. Eso se ha ocultado, entonces pensamos nosotros que para que el Oriente tenga otra vez esa identidad histórica que tuvo, se le requieren dos cosas. Uno, recuperar la memoria histórica de todo eso que ha habido en el Oriente antioqueño, que es de una riqueza monumental, porque no solamente es rica en recursos hídricos, sino de historia con respecto a la independencia, con respecto a la construcción de modelos de desarrollo. Entonces, eso se ha venido ocultando, por ejemplo, ahora que se habla del cambio climático, la necesidad de cambiar la producción de, por ejemplo, de costales en polímeros, volver a la riqueza que tenía el oriente antioqueño aquí en Guarne, San Vicente y una cola del Peñol, en producción de la penca Ávila, que producían los costales para la Federación de Cafetera y todo, eso está enterrado, eso hay que recuperarlo y volverlo a producir, hay una riqueza muy grande que esperar. Entonces dijimos, primer punto, recuperación de la memoria histórica. Y segundo punto, que las nuevas generaciones conozcan lo que fue el oriente antioqueño, sus riquezas, sus producciones, y que a partir de ahí, de su historia, comiencen a construir las plataformas sociales para sus reivindicaciones y política para las nuevas generaciones que van a gobernar el territorio, teniendo en cuenta su sentido de pertenencia e identidad. Ustedes hablan en el movimiento Ramón Emilio Arcila de una reparación no étnica. ¿Qué quiere decir eso, maestro? Eso significa que fuimos reconocidos por el Estado como una organización social de incidencia fuerte, es de carácter histórico, el movimiento cívico es de carácter histórico, y en ese proceso de reparación existieron símbolos morales y políticos, unos que ya murieron, un gran símbolo que se llama Ramón Emilio Arcila, fue cofundador de la Universidad Autónoma, impregnó, porque era el hombre de más conocimientos, toda esa filosofía y metodología de construir el profesional para resolver los problemas de la sociedad, y para ello necesitaba una mirada crítica y de carácter. Nosotros pensamos que en ese proceso de reparación, y bueno, y perdón que se me había olvidado porque eso ya Ramón lo mataron, fue del siglo pasado, un personaje alternativo grande del oriente antioqueño, pero también hay otro grande, pero que está vivo. El 10 de diciembre lo acabamos de nombrar como tesoro vivo del oriente antioqueño al que hay que cuidar. Es el nombrado Padre Pacho. Ese Padre Pacho Campo es un hombre de una categoría moral y política inmensa que logró preservar que el municipio existiera, el Peñol. Solamente han habido 2 municipios en el mundo que han logrado sobrevivir a megaproyectos de esta categoría, y uno de ellos es el Peñol, y ahí está el Padre Pacho, en cuyas pastorales las desarrolló teniendo en cuenta los términos de referencia de la Populorum Progression del Papa VI. ¿Qué edad tiene el Padre Pacho ya? Ya ha cumplido 87. ¿Y dónde anda el Padre Pacho? ¿Qué pasa con el Padre Pacho? Está construyendo otra obra monumental, que es el Marial, que es el retorno allá. Eso ya tiene, ya está. Eso, mejor dicho, y sigue, está más joven que nosotros. Tiene una energía y una claridad conceptual y no se ha desviado. Entonces,
es el tesoro vivo que nosotros ya, eso fue el 10 de diciembre, y todas las instancias logramos que lo reconocieran. O sea, todos los alcaldes sacaron un manifiesto, todo la Asamblea Departamental, la Cámara de Representantes, buen punto el para buscar al padre Congreso. Pacho Pipe. Sí. Claro, claro, ese es un personaje Hay que de María. buscarlo. Y aquí lo tengo, vea. Sí, señor. En el en el libro dice, libro. Padre Pacho lo ubicado con las categorías pues, de personajes históricos, que defendió dos cosas importantes. Sí. El homenaje fue el 10 de diciembre en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, y el Padre Pacho se caracterizó por la defensa del territorio, que la gente tuviera donde está. Usted señor. imagina, váyase para la vereda del frente, váyase para el corregimiento, váyase para el pueblo vecino. ¿Y qué hubiera pasado con todos esos miles Sí. de peñolenses sin territorio, sin identidad? Lo que les pasó a los que medio sobrevivieron en Guatavita, que terminaron en los tugurios de Bogotá. Eso pues es una cosa que son... Bueno, entonces el padre... Y la otra cosa es de otro monumental trabajo que hizo el padre Pacho en defensa de los derechos humanos, que fue el derecho a la educación. Los campesinos de la profundidad del oriente antioqueño tuvieron acceso a la educación, más de 27.000 Coredi, más de 20.000 egresados de Coredi. Casi la mitad de los secretarios de educación de hoy son egresados de Coredi. Hay alcaldes, son egresados de Coredi, muchos vinculados de Marinilla, que entre otras cosas, el viernes pasado, en el contexto del informe de los derechos humanos en el oriente antioqueño, que está muy delicada la cosa, públicamente la administración da un contundente respaldo, y como anfitrión de la Universidad de La Paz, una universidad para la vida, que el municipio de Marinilla entregaría todo para hacerlo. Ya hay consejo de gobierno, con nosotros nos vamos a reunir para trabajar ya el tema en concreto. Gobierno con nosotros nos vamos a reunir para trabajar ya el tema en concreto de eso, cómo se come. Entonces, bueno, pero entonces la reparación, eso va a un lado, la reparación con el Estado, eso es un proceso, tiene 5 fases. Cada fase son de 5 o 6 jornadas de 2 días. La primera fase fue de reconocimiento, ya fuimos reconocidos 7 meses. La segunda fase es las reglas del juego con las cuales se va a trabajar, tanto de parte del sujeto de reparación como quienes estuvieron involucrados en el proceso, que son, por ejemplo, represas y embalses, de toda esa espina que va de Guarne hasta San Carlos. Es que acuerde de que cuando usted mira el agua que hay ahí en el Peñol, esa agua viene de Guarne, viene de Río Negro, del Carmen de Iboral, de San Vicente. Todas esas aguas van a parar allá. Esa es la riqueza que aporta el oriente antioqueño, y que entre otras cosas vale la pena comentar que eso está por negociar. No hay una retribución ni una compensación que tampoco para el oriente. Producimos una riqueza, empresas públicas. Otro punto para discutir. Para Valle de Aburrá, Medellín. Debiera ser no empresas públicas de Medellín, sino públicas de Antioquia. Que le interrumpe, usted publicó un texto en el año 2020, hace 2 años, Crónicas de un pueblo en lucha. Ahí se compila toda esta historia que nos está contando. Ahí está, ¿es ese? Aquí están en este libro las respuestas, y son crónicas, o sea, hechos contundentes y comprobables. Todo lo que hay aquí pasó. Porque cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿cómo fue el paro en La Ceja? Usted viene de los Bernal, yo no sé si era... Es lo mismo. Ahí está la historia. ¿Los de la flota o cuál? Lo mismo. Bueno, y hay unas Bernal. Ese libro yo lo muestro aquí en el costado. Entonces, quisieron paro por educación porque les aumentaran la planta práctica. Sí. Y en La Ceja y en San Carlos por hospital, etcétera. Y decían la gente, ¿pero qué tiene que ver eso con empresas, represas y embalses? Con producción. Pues es que no se acuerdan que en una montaña de todas las represas que se construyeron llegaban 4 o 5 mil obreros de todo el país que traían muchas cosas, traían familias, entonces demandaban educación, demandaban hospital, traían enfermedades, aparición de nuevas enfermedades, inclusive venéreas, destruyeron la estructura familiar en la mayoría de los pueblos porque empezó a aparecer el madresolterismo, el alcoholismo, la nueva drogadicción, es decir, un impacto fenomenal para el oriente antioqueño que falta compensarlo, o sea, falta mirar a ver cómo es que se va a examinar en este proceso de reparación. Y anunciamos, si nosotros fuimos víctimas del conflicto armado de todos los actores de la guerra, aquí no hay ninguno sano, todos, a nosotros nos mataron 242 líderes, y todos, fuera de que en varios municipios ejercieron la no participación política, sin nadie haberles autorizado, que no podían votar. A los líderes les decían, ustedes deben de renunciar, ¿cierto? Como casos que tenemos, pues, que porque no renunciaron, los ejecutaron. ¿De dónde sale esa autoridad política como para tomar esas decisiones de no voten ni nada?
Entonces, en ese proceso también hay otro elemento. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la región más golpeada por el conflicto armado Sin duda. no tenga representación política de víctimas del oriente antioqueño? No tenga curules de paz. No tenga curules de paz. ¿Y por qué? Allí está la pregunta. Hacer un foro, si quiere, un debate. ¿Por qué el oriente antioqueño no fue digno de tener, sabiendo que tiene el mayor número de pueblos destruidos, Granada, San Carlos, desplazamientos, Sansón, desapariciones? El todo pueblo lo que se quedó solo, como San todo Carlos, el- por el tema del desplazamiento. Todo el menú de la guerra está ahí en el oriente Sí. antioqueño y no fue digno de tener representación política de las víctimas. Carlos, Eso, para rematar, Sí. eso significa que esa producción de represas y embalses y todo este modelo de desarrollo implicó lo primero ante esa decisión es una respuesta de la sociedad civil a esos proyectos, no tanto por el progreso. Estamos en defensa de que ese progreso tiene que ser de mutuo beneficio, ¿sí? Hay que mirar cómo se beneficia a la región y hasta ahora no se ha podido ver eso en forma clara y ahí viene entonces el conflicto social y cómo vamos a trabajar en el proceso de reparación, que ya entramos a la cuarta fase. Si quieren enseguida conversamos las 2 fases que faltan, porque ya llevamos 3 fases. Sí, señor. Entonces quedan faltando 2 fases, que lo que quiere decir que estamos en la recta final. O sea, la cuarta fase es la construcción del plan de reparación. Y ahí es donde viene, pero no solamente eso. Hay 5 categorías. Recuerde que la reparación de las víctimas tiene verdad, justicia, reparación colectiva, garantías de no repetición y un pacto que se puede hacer al final. Porque la gente también está diciendo qué pasó y por qué los mataron. ¿Quién dio la orden? ¿Y quién los mató? Exacto. Entonces ahí los que tengan responsabilidad, nosotros decimos la orden. ¿Y quién los mató? Exacto. Entonces ahí los que tengan responsabilidad, nosotros decimos, eso ya no se va a reconstruir la vida y todo, pero que la gente sepa la verdad. Que la gente y las nuevas generaciones, para que no repitan en forma trágica la experiencia, pues que tengan el acceso al Felipe, conocimiento y a la historia. es que uno de los movimientos sociales más duros, grandes que hubo fue el del Peñol. Eso fue una cosa impresionante. Ese paro que hubo en el Peñol y después cuando empezaron a desaparecer los líderes de ese movimiento, eso tiene que quedar aquí. Yo estaba mirando que aquí está. Hay una cosa que es el ascenso. O sea, Sí. primero se generó un conflicto, el hundimiento del Claro. pueblo, el desplazamiento y todo. Después vino otro problema que fue desplazamiento también por el conflicto armado. Sí. Y hay un potencial tercero, que puede suceder en 30 o 40 años, que en términos individuales a nosotros ya no, pero a la nueva A mí no sociedad. me meta ahí, tal vez bueno, otros, usted le pero queda hasta nosotros- a la nueva generación Sí, señor. son mañana. Así es. ¿Qué va a pasar con los municipios que han construido su economía alrededor de represas y embalses cuando cumplan su vida de ciclo útil? Otro desplazamiento por la impresionante producción de mosquitos y de zancudos que no soportan, como pasó en México, la posibilidad de vivir en ese territorio. Ya la vida no es sostenible en ese territorio por los efectos del final. Y no tienen las nuevas generaciones la posibilidad de hacer investigaciones para saber qué se puede hacer en 40 años para hacer plan B. Buen punto. Pero ustedes saben que toda investigación vale plata. Y eso lo tiene que hacer un centro de educación superior que se llama la Universidad de La Paz, una universidad para la vida que es en esencia esta filosofía. Queremos producir un profesional amigable con el medio ambiente, un profesional amigable con la sociedad, que el medio ambiente sea una defensa porque tenemos que vivir con el medio ambiente. Y en la sociedad resolver los problemas con categorías sociales, políticas, económicas, concertando y dialogando, y no como está pasando hoy en día, que es matando al otro para que se imponga la voluntad de un solo lado. ¿Qué tan difícil es hoy, Carlos, ejercer esa labor de liderazgo social en el Oriente? Quedó dicho todo. Pregunta, sí. No necesita responder. No, es que mírenme las canas. Sí, sí. Mírenme las canas. Ah, sí, este es del kilometraje de la vida, eso no es la edad. No, para nada. Pero vea, y eso que yo en la primera etapa, del 81 al 83, yo fui el coordinador general. Sí, señor. Bueno, pero hay una cosa que me preocupa más que la seguridad física. O sea, el ambiente, eso, la degradación que hay en la sociedad y todas esas cosas. Sino que hay otra cosa que es más preocupante, que son 3 en las nuevas generaciones que se están dando. El individualismo. Yo he conocido de empresas en Río Negro que me cuentan los jefes, porque hay unos que nos han ayudado,
Me olvidó traer la camisetica del padre Pacho y de la Universidad de La Paz, una universidad para la vida, las quedo debiendo. Y dicen que ese nuevo profesional no es capaz de trabajar colectivamente. Y como viven compitiendo, salir adelante, el individualismo no solamente penetró en los modelos de producción económica, sino en los sociales también. En la época de los 70 decían los movimientos sociales, la ternura es el amor de los pueblos, y entonces esa solidaridad, y entonces hay que hacer un sancocho, y entonces todo el mundo traía la papa, el otro la yuca, el otro y eso tan, y había eso. Eso hoy no se puede hacer, es muy difícil, aunque existen elementos todavía en el campo, todavía los campesinos todavía tienen esa sensibilidad humana, porque han sufrido mucho. El dolor y el sufrimiento también sensibilizan los seres humanos. Pero ese es individualismo. La segunda es que todo lo quieren ya. Por ejemplo, les digo, vea, nosotros ya estamos de salida, es que yo soy el joven de la barra, imagínense cómo es el padre Pacho. Si el padre Pacho es 90. Entonces decimos, vea, esto es para ustedes. Claro. ¿Cierto? Y entonces sí llegó una oleada de jóvenes, entonces, pero creyeron que eso era así. Que eso era ya. No, esto ha costado 40 años de trabajo, estamos en este momento, entonces dijimos, bueno, vamos a abrirles las puertas para que sean socios del proyecto, ¿cierto? Pero tienen que mostrar, ingresen, vamos a un grupo de 100, de toda la región, de 100 jóvenes, ingresen, demuestren finura, que trabajan por el interés colectivo y no por el interés personal, por ejemplo, categorías políticas interesantes. Hagan la investigación, quieren construir proyectos. ¿Cuántos van de los 100 que entraron? No, todavía no han entrado. Hicimos la primera convocatoria y dijimos las reglas del juego y entonces ahí tienen los primeros problemas. Pues Carlos, gracias por acompañarnos. A Carlos Ruiz, líder social y dirigente cívico del Oriente Antioqueño, muy pendientes de esas 2 etapas, Carlos, que faltan para este proceso de reparación y para esta Universidad de El Marinilla para servirle a todo el Oriente Antioqueño. Gracias, y nos va contando el paso a paso porque estamos muy interesados, además con este trabajo de liderazgo, de activismo y de tantas décadas de parte de ustedes. Pero hay una cosa que quisiera rematar, la Universidad de La Paz tiene apellido y son 2 conceptos muy importantes. La Universidad de La Paz es una universidad para la vida. Sí. ¿Sí? O sea, se supone que las personas cuando aprenden a resolver, están formadas para resolver los conflictos en términos de negociación, en términos de diálogo y todas esas cosas, es una sociedad que puede vivir en paz. Claro. Y yo pienso que estas nuevas generaciones deben ser formadas para que el país merezca, que se lo merece hace mucho rato, construir la verdadera paz, que no es... Yo respeto eso, un acuerdo importante de paz, de finalización de un conflicto armado, de finalización de un conflicto armado, pero que no significa la paz, porque la paz del país es mucho más amplia. Esa es la finalización de un conflicto armado entre 2 combatientes y ya, bueno que se dio, ojalá pues se siga profundizando, pero la verdadera paz social es la convivencia que se resuelve desde los problemas de la familia, no cascando a la mujer, por ejemplo, hasta en los problemas sociales donde se elimina el otro. Es negociando, concertando y en una forma amigable donde se gane el gana-gana, donde todos nos va bien. De acuerdo. Carlos Ruiz, líder del Oriente Antioqueño. 8 de la mañana, 35 minutos. Mucha atención. La conferencia episcopal...